¿Me escuchan? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, señor, sí, le escuchamos. Sí, señor, sí, señor. Sí, le escuchamos. Perfecto. Vamos a hacer otra oración. Vamos a arrodillarnos para orar. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde antes de que hicieses los mundos, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Han pasado muchas generaciones y si es tu voluntad, antes de tu venida va a haber muchas más generaciones. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, queremos que tú nos ilumines, que alumbre nuestro entendimiento, verte, Señor. Que nos ayudes a entender que si el amor del mundo está en nosotros, el amor del Padre no puede estar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Siempre. Ayúdanos a hacer tu voluntad en esta hora, en este momento. Porque sabemos que tu voluntad es nuestra santificación. Que podamos dejar todo peso y todo pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Todo peso y todo lo que nos distrae, todo lo que nos estorba. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos y a tomar tu cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos a abandonarnos a tu corazón. Ayúdanos a llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Oramos por Él en esta mañana. Amén. Voy a invitarlos a que leamos el versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel 6:10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vamos a detenernos en la última expresión, como solía hacerlo antes.
Antes es cuando. El versículo 1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Daniel se arrodilla cuando Darío está gobernando Babilonia. Y Darío es un medo. Y junto con los persas conquistaron Babilonia a finales del siglo VI. En el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos a Daniel orando también. Daniel capítulo 2, versículo 16 en adelante. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con otros sabios de Babilonia. ¿Y esto cuándo fue? Capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Esto ocurrió al comienzo del siglo VII. O sea que Daniel oró 3 veces al día durante 70 años. Cuando Daniel llegó a Babilonia tenía aproximadamente 18 años. Y cuando Daniel se arrodilló en el capítulo 6 de su libro, tenía más de 85 años. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía en los últimos 70 años. Daniel durante 70 años oraba 3 veces al día. Entraba en su casa, abría las ventanas de su cámara que dan hacia Jerusalén y se arrodillaba. Años. Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Saben quiénes serán los salvos? Habrá dos tipos de personas que serán salvas. Los que entienden que no pueden vivir sin Dios y hacen todo lo posible para estar cerca de Dios. Pero hay otro grupo de personas, los disciplinados. Los disciplinados también serán salvos. Pero los que se disciplinan en el camino correcto, en la metodología correcta, los que se disciplinan en la búsqueda de Dios, en la dependencia de Dios. ¿Qué me dice el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel? Reprensible
La pluma inspirada, dice la señora White, lo considera sin tacha, porque era un hombre disciplinado. Era un hombre disciplinado. Durante 70 años se arrodilló 3 veces al día, abrió las ventanas que dan hacia Jerusalén, oraba y daba gracias delante de su Dios. Ustedes que dirigen jóvenes deben enseñarle algo a los jóvenes. Que la mayoría que existen en la actualidad le producen a uno placer. Estamos hablando de un 95% de las cosas que uno quiere hacer, como dijo Salomón. Alégrate en tu juventud. 95% de las cosas que hay en la actualidad son buenas y son placenteras. Y entonces, como son buenas y son placenteras, a menos que uno esté enfermo, emocionalmente enfermo, psicológicamente enfermo, uno quiere hacerlas. Estamos viviendo en un momento de la historia de la humanidad, sobre todo en nuestro país, un momento medianamente tranquilo, un momento de prosperidad, de estabilidad financiera. Y los jóvenes pueden hacer lo bueno sintiendo placer al hacerlo. Los niños pueden hacer lo bueno sintiendo placer al hacerlo. De hecho, hay que conceder a los niños la mayor parte de sus deseos. Si los niños tienen una buena educación, si los niños tienen unos padres que los amen, que los atiendan, los deseos de los niños serán deseos saludables. Pero hay dentro de este mundo de cosas, hay una sección buena, pero que no se quiere hacer. Que al comienzo nosotros los adultos a veces queremos repetir nuestras experiencias en nuestros hijos, en nuestros alumnos, experiencias de dolor, de tortura, de tragedia, de dificultad, de estrechez. Pues las generaciones anteriores, incluyendo la mía, pues hemos vivido pobreza, muerte, dolor, desgarramiento, esfuerzo, sudor. Pero en este momento de la historia de la humanidad, nuestras generaciones tienen condiciones mejores por las condiciones mundiales, por las condiciones del país. Y a veces nosotros pensamos que el 95% de las cosas que hacen los jóvenes y los niños son malas y que las cosas buenas tienen que sufrirse. Pero no es así. Dios hizo, como también lo afirma el sabio Salomón, hizo un ambiente ideal y todavía permanece ese ambiente ideal para la mayoría de las cosas. Pero también en esta generación, por el modelo educativo que se ha estado introduciendo, por la facilidad con la que se adquieren las cosas, por el modelo económico en el que estamos viviendo, también esta generación que nos toca atender, a la que tenemos que influir, o en la que tenemos que influir, esta generación
no quiere hacer cosas que le producen bienestar, pero que le exigen esfuerzo. Y entonces hay que enseñarle a las nuevas generaciones que hay un conjunto de actividades que son actividades menores, pero que requieren disciplina. Estamos en este momento intentando hacer otro tipo de escuela acá en Medellín, en el Instituto Colben, precisamente pensando en estos dos aspectos. Uno es que la mayoría de las cosas están dispuestas para que yo tenga placer, para que yo las disfrute, para que yo me beneficie, pero que hay un grupo de cosas en las que yo tengo que esforzarme. Hermanos, ustedes saben qué es disciplina. Y amigos, disciplina es hacer las cosas que yo no quiero hacer. Porque para las otras cosas, pues hay tiempo, hay fuerza, hay decisión, hay capacidades y hay competencias. Pero hay una franja donde yo debo hacer esfuerzo. Y les voy a decir algo. Esa franja donde la mayoría de los seres humanos tiene que hacer esfuerzo es en la oración. Al comienzo la oración no es un placer. Al comienzo. ¿Y por qué al comienzo? Número uno, porque dentro de ese asunto de cosas que están sin solucionar está el tema del pecado, del conflicto con el mal, la tensión. Y pues nuestra vanidad, nuestra idolatría, nuestra egolatría, nuestra idolatría hacia nosotros mismos, aún nuestra deificación de nuestros dolores, no quieren arrodillarse, no quieren buscar a Dios. Y eso exige disciplina. En segundo lugar, la forma como nos educaron, la falta de atención que han tenido las generaciones anteriores y las nuevas generaciones por diferentes razones. Pero esa falta de atención por parte de nuestros padres, esa falta de comunicación, esas enfermedades heredadas, esas enfermedades emocionales heredadas, nos impiden orar. O sea, no tuvimos buenas comunicaciones con nuestros padres y eso hace que la comunicación con el cielo pues se vea muy afectada. O sea, hacemos transferencias por nuestros estados psicológicos. Y en tercer lugar, hay enfermedades sociales, hay enfermedades emocionales que nos impiden orar. En otras palabras, hay un conflicto entre el bien y el mal, y el mal, como ustedes lo podrán leer en el resto del capítulo, el mal está muy interesado en que uno no ore. A Daniel le apuntaron a la casa todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, para que Daniel no orara. Porque los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas, pues estaban poseídos por demonios y no hay algo que el enemigo le preocupe tanto como que una persona se arrodille. Entonces hay una lucha entre el bien y el mal que me va a impedir orar. Número 2, hay defectos en la comunicación familiar que yo transfiero a mi relación con Dios y eso también me impide orar. Y número 3, hay unas enfermedades emocionales, hay unas enfermedades mentales que se resisten a la cura, que niegan la cura y por eso no se exponen a la cura, no se exponen al sanador. Es como cuando yo niego ir al médico. Entonces esas tres razones hacen que la oración se vuelva un desafío para todos.
Cuando uno le dicen que vaya a un culto, uno es capaz de demorarse 2, 3 horas desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hasta la 1 en reuniones litúrgicas. No le dicen uno que vaya a una sociedad de jóvenes, uno va a una sociedad de jóvenes de 5 a 6 de la tarde, a pesar de que sea un horario fatigante, extenuante. Cuando uno le dice, hagamos madrugadas con el Señor, y las madrugadas no son con el Señor, sino que nos ponemos a hablar, a predicar, a cantar en grupo, pero no tenemos espacios personales con Dios. Eso es fácil y nosotros lo hacemos y consideramos que eso pues le abona a nuestra cuenta espiritual. Y eso es importante, sí, eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar a solas con Dios. Pero estar a solas con Dios requiere disciplina. Requiere disciplina. Es decidir estar con Dios así yo no quiera estar. Es arrodillarme así no quiera arrodillarme. Es abrir la Biblia así no quiera abrir la Biblia. Para que ustedes vean que es un asunto de disciplina, les doy 2 datos. Número 1. Jesús le dijo a Pedro, usted no ha podido ni siquiera orar 1 hora. O sea, para nosotros ser salvos necesitamos orar 3.600 segundos diarios. 3.600 segundos. Estar de rodillas o sentado o caminando, orándole a Dios durante 1 hora, a solas, sin que haya tráfico, sin que nadie interrumpa, sin que entre WhatsApp. Yo no puedo utilizar el teléfono para orar. O sea, yo no puedo decir que estoy orando cuando le mando mensajes de textos con versículos a los hermanos. Ahí yo no estoy orando, ahí yo me estoy distrayendo. Yo necesito estar a solas, en silencio con Dios. Y eso necesita por lo menos 1 hora. Porque Jesús dijo que era 1 hora. Lo dijo en Mateo 26. Pedro, usted no ha podido estar conmigo ni siquiera 1 hora, 3.600 segundos, 60 minutos. Porque lo mínimo para una terapia emocional es de 3.600 segundos, la segunda razón. La tercera razón es que el cerebro logra estabilizar la atención después de los 60 minutos. La señora White, en la página 63 del Desato a las Gentes, dice que sería bueno que dedicáramos 1 hora a la lectura de la Biblia. O sea, ¿cuánto tiempo debo permanecer mínimamente al día frente al Señor? 2 horas. Daniel lo hacía 3 veces al día. Lo que el Señor nos está pidiendo hoy es que nos disciplinemos por lo menos para estar 1 hora en oración y 1 hora leyendo la Biblia todos los días. Y hay que hacerlo por disciplina. No porque usted quiera. No porque yo quiera. Por disciplina. Por lo menos. Hagamos el balance entonces de lo que hemos dicho. Número 1. La mayoría de las cosas que Dios nos ha provisto, nos ha regalado, las ha regalado en su entendimiento para producirnos placer. Pero hay un grupo de cosas que yo debo hacer, por lo menos al comienzo, sin sentir placer, sino más bien sentir un poquito de fatiga y de dolor. El entrenamiento muscular exige
ciertos esfuerzos. Arrodillarme exige el mayor de los esfuerzos. Y necesitamos orar. Necesitamos orar más que nunca. Si nosotros no consideramos que necesitamos orar, entonces debemos orar más. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Y acá está el segundo asunto. Durante los últimos 70 años, orar es una cuestión de disciplina. Necesitamos estar en nuestras casas, colocar los pedidos de oración al Señor, abrir las ventanas, arrodillarnos y hacerlo 3 veces al día. Señor, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, Señor. Necesitamos orar. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. En el desierto, con tormentas de arena, con amenazas de serpientes y escorpiones, en disciplina. En disciplina, Señor, porque si no oramos, entraremos en tentación. Nosotros podemos estar muy dispuestos, pero nuestra carne es débil. Ayúdanos, Señor, por tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, pastor. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Bien, mis apreciados hermanos, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ese mensaje. Les quiero invitar el día de mañana. Usted sabe que en Colombia siempre existe la ñapa, ¿cierto? El día de mañana tendremos la ñapa con otro invitado especial. Un pastor que ya fue jubilado, ya está jubilado, pero que fue pastor hace mucho tiempo, hace muchos años, allí de la iglesia universitaria, el pastor Misael Durán. Así que no se lo pierdan, mañana nuevamente, 5:30, esa es la ñapa. Pero como ya aprendimos hoy, creo que comienzan momentos especiales en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Es el momento de entrar en disciplina. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga, que pasen un buen día. Igualmente. Muchas gracias, ministro, pastor. Muchas gracias. La verdad, muy bonito ese mensaje.